No era un mundial cualquiera, era Sudáfrica 2010, el mundial de las bubucelas, el mundial donde un pulpo te predecía el ganador de cada partido. También era el mundial donde Nelson Mandela junto al Waka Waka de Shakira unirían al planeta en una absoluta paz mundial. Fue el más colorido de todos los mundiales. También era la copa que contaba con la pelota más amada por el público, pero al mismo tiempo la más odiada por los futbolistas, sí, la rebelde Jabulani. Y sería allí en ese continente amazónico donde veríamos brillar a un rubio león proveniente de Montevideo, Uruguay, quien decidió escribir allí la página más dorada de su historia como futbolista. A continuación conoceremos el épico mundial de Diego Forlán junto a la última generación dorada de uruguayos en la Copa del Mundo del 2010. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. El Uruguay cayó en el grupo A junto a Francia, Sudáfrica y México. En el debut, Francia era el gran reto, era la icónica subcampeona del mundo del 2006. Leyendas bestiales como Thierry Henry, Patrick Vieira y Franck Ribéry estaban presentes. Muchos esperaban una clara victoria francesa, pero no fue así. El partido terminó 0-0 y Forlán mostraba su actitud en el campo, retrocedía para buscar el balón, organizaba el ataque y se atrevía a patear desde lejos, poniendo a prueba a la Jabulani. Le sacaron un punto al partido debut que supuestamente estaban destinados a perder. En la segunda jornada llegó el juegazo que inició el dominio charrúa, Uruguay contra la misma Sudáfrica, sí, el país anfitrión. Las bubucelas de los africanos harían imposible concentrar a los jugadores. Era tanto el ruido que a veces ni se podía distinguir el pitido del árbitro. Sin embargo, Forlán la silenciaría con uno de los goles más bestiales de dicho mundial. Al minuto 23 se perfila para mandarse un cañonazo fuera del área. El león rugía alertando a las demás naciones. Luego al 67 un planchazo a Luis Suárez provocaría el penal que también Forlán metería. Uruguay ganó 3-0 con el último golazo de Álvaro Pereira tras un centrazo de Luis Suárez. Uruguay amasó su primera gran victoria y Forlán se iba ovacionado. El último de los partidos de la fase de grupo sería frente a México, una México también poderosa con leyendas de la talla como Cuauhtémoc Blanco, el Chicharito Hernández y el Ronaldinho mexicano Giovanni Dos Santos. Partido bastante cerrado, pero con fusilazos de ambos equipos. Forlán no marcó, pero estuvo en cada ataque, siendo el cerebro ofensivo de los charrúas. Creó la ocasión de gol para que Cavani se la centrara al caníbal de Luis Suárez y así de cabeza sentenciase la victoria 1-0. El equipo que estuvo a un gol de ni siquiera entrar al mundial ahora avanzaba a los octavos de final como primeros de grupo. En octavos su rival sería la Corea del Sur del Flash coreano Park Ji-sung, un equipo rápido. Quizás no tienen la mejor delantera, pero saben bien cómo aguantar los 90 minutos. Aquí otra vez Forlán no marcó, pero de nuevo inició la jugada que terminaría en el primer gol de Luis Suárez al minuto 8. Como lo dije, los coreanos sabían aguantar al punto que les complicaron el partido empatándolos al minuto 67. Pero luego en medio de la lluvia el pistolero Luis Suárez se vestiría de héroe enganchando a la rebelde Jabulani al ángulo derecho, sellando la victoria a 10 minutos del final. Uruguay estaba en cuartos de final, algo que no sucedía desde el Mundial de 1970. 40 años tuvieron que pasar para que naciera una generación capaz de romper la maldición de no pasar de los octavos. Ya era un gran logro hasta aquí, pero el verdadero reto llegaba a continuación.
Contra Ghana presenciaríamos el encuentro más dramático de toda la Copa. El Mundial se jugaba en Sudáfrica y Ghana era el último representante africano. La Amazona entera se había apoderado del estadio. La presión era enorme y sí que la sintieron. Ghana abría el marcador con un recontracañonazo a larga distancia. Muslera fue sorprendido. Gol al 45+1. Se fueron con ese balde de agua fría al descanso, pero este tipo de presiones son las que le agradan a Forlán para reaparecer. Al minuto 54 del segundo tiempo, el León uruguayo asumió la responsabilidad tras una falta y con un tiro libre legendario ejecutó un cañonazo perfecto al ángulo. El partido ahora se ponía de infarto. La prórroga se convertiría en una guerra donde pasaría de todo. Ambas naciones estaban en modo ataque, disparos y paradas de ambos lados. La rebelde Jabulani se negaba a entrar a ninguno de los arcos. Ghana, con la hinchada a su favor, era la que más amenazaba, y en la última jugada el caníbal de Luis Suárez se pondría los guantes de portero e hizo una parada, o por lo menos eso creía. Tras un rechace con los pies de retruque, le quedó de cabeza al rival africano. Ahora el balón se le metería por arriba. La única forma de sacarla sería con sus manos y Suárez no lo dudó. El árbitro paró el juego, le sacaron la roja directa y pitaría penal. Ya era todo. Ghana solo tenía que meterla para que finalizara la noche, pero por gracia divina la pelota pegó en el palo, bendito palo. Luis Suárez, quien ya se iba llorando afuera del estadio, logró visualizar el penal fallido. Eufóricamente se daría de cuenta que su sacrificio había valido la pena. El encuentro llegó a los penaltis. En la tanda, Forlán fue el primero en patear y lo convirtió con una serenidad de líder. Luego Muslera taparía dos, pero Pereira mandaría el suyo a las nubes. Sin embargo, Uruguay llevaba uno de ventaja. Es allí cuando aparecería el lunático que vemos aquí en pantalla. Sí, Sebastián el Loco Abreu. Era el último, tenía el peso de su nación en sus hombros y de manera fría clasificaba a Uruguay con un gol de Panenka. Avanzaban a las semifinales dándonos el partido más infartante de toda la Copa. En la semifinal tendrían a una potente Holanda que venía eliminando a gigantes. No sería fácil. Forlán intentó un último milagro. Cuando Uruguay perdía 1-0, disparó fuera del área y marcó otro semejante golazo, manteniendo viva la esperanza. Pero los neerlandeses se impusieron polémicamente 3-2. Y digo polémicamente ya que hubo mucho favor arbitral hacia los holandeses. Donde más se notó sería en el segundo gol de Sneijder, donde Van Persie, quien estaba adelantado, interfirió con el balón al arco. Lástima que no existía el VAR. La noche que prometía gloria terminó en lamento uruguayo. Sin embargo, Forlán salió del campo con la sensación de haberlo dado todo. Aún así quedaba el partido contra Alemania por el tercer puesto. Quizás muchos consideran este encuentro irrelevante, pero para Forlán no lo era. Él quería cerrar su copa a lo grande y lo logró, anotando un golazo de volea que fue elegido como el gol más hermoso de dicha copa. Uruguay quedó de cuarto lugar, cayendo contra los alemanes, pero Forlán volvió a ser ovacionado. Al final fueron 5 golazos, quedando como máximo goleador del torneo junto a David Villa y Thomas Müller. Y aunque no haya ganado la copa, aún así el uruguayo sería coronado con el Balón de Oro de la FIFA como mejor jugador mundial en ese 2010. En ese momento comenzaría a ser conocido como el único futbolista que sí supo dominar a la Jabulani. Luego de esto, en diversas entrevistas, el mismo Forlán revela cuál fue su secreto para hacer que finalmente la errática Jabulani lo obedeciera. Escuchemos. Pero busco pegarle lo más fuerte posible, pegarle medio seco para que la pelota se mueve. No buscas un ángulo, no buscas un palo. Yo, por ejemplo, cuando le pegaba de lejos,
el gol que hago con Sudáfrica o el gol que hago con Holanda, Arco. Y sabés que la pelota se va a mover. Claro. Entonces decís, bueno, que vaya al arco y se mueva. ¿Viste? Entonces, ahí... Tenés toda la de ganar. Y el arquero tiene para perder. Y tiene para perder. Claro. Y sí, hermanos, esta ha sido la épica travesía de aquel león uruguayo en el inolvidable Mundial de Sudáfrica 2010.